La soledad. Esa palabra que tantas veces nos incomoda, que asociamos con vacío, con abandono, con una especie de condena silenciosa. Desde niños nos enseñaron que estar acompañado era sinónimo de éxito, pertenencia y alegría, y que quedarse solo significaba, de algún modo, haber fracasado. Pero, ¿y si esa visión estuviera equivocada? ¿Y si, en lugar de un enemigo al que temer, la soledad fuera un maestro paciente que nos espera en cada rincón de silencio? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió una vez: «Busca en tu interior. Dentro de ti se encuentra la fuente del bien, y brotará siempre que cabes en ella». En estas palabras se revela una verdad incómoda pero poderosa. No necesitamos un coro de voces externas para hallar dirección. La fuente está dentro, y la soledad es el camino que nos conduce hasta ella. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has evitado quedarte solo contigo mismo? Encendemos la televisión, desplazamos la pantalla del teléfono, buscamos conversaciones superficiales solo para no escuchar el eco de nuestro propio corazón. Nos asusta la idea de enfrentarnos a las dudas, a los recuerdos, a los miedos que surgen cuando se apagan los ruidos de fuera. Sin embargo, el estoicismo nos invita a dar un giro radical. Dejar de huir y comenzar a escuchar. La soledad, entendida con sabiduría, no es ausencia, es presencia. Es la oportunidad de estar verdaderamente contigo, sin máscaras, sin la presión de las expectativas sociales. Allí donde el ruido cesa, comienza el diálogo más honesto de todos, el que tienes contigo mismo. Y ese diálogo, aunque duro al inicio, es el que forja el carácter. No olvidemos que los grandes espíritus de la historia encontraron en la soledad un espacio de fuerza, no de debilidad. Marco Aurelio, rodeado de la vorágine política y militar del Imperio Romano, escribía de madrugada en sus meditaciones mientras todo dormía. Epicteto, nacido esclavo, encontraba en los momentos de retiro la claridad para entender que ningún hombre puede ser encadenado en su interior. Séneca, en su exilio forzoso, escribió cartas que todavía hoy nos hablan de paz y fortaleza. Ellos no huyeron de la soledad. La convirtieron en su taller de transformación. Pero quizá pienses: no soy emperador, ni filósofo, ni sabio. Soy una persona común, con preocupaciones cotidianas. Y precisamente por eso la lección es aún más valiosa. Porque la soledad no es un privilegio reservado a unos pocos. Es un terreno fértil que todos tenemos al alcance, pero que muy pocos cultivan. Cuando decides dejar de ver la soledad como un enemigo, algo cambia en tu percepción. Ya no es un muro frío, sino un espejo transparente. En él se reflejan tanto tus sombras como tu luz. Sí, puede que al principio veas las grietas, los resentimientos no resueltos, las heridas antiguas, las inseguridades que preferías esconder. Pero cuanto más tiempo sostienes la mirada, más descubres que dentro de ti hay una fortaleza intacta, un centro de calma que ninguna tempestad exterior puede derribar. La sociedad contemporánea nos ha enseñado a temer ese espejo. Nos bombardea con mensajes que exaltan la distracción constante. No te detengas, no pares, no pienses demasiado. Pero el estoicismo nos recuerda que detenerse es precisamente el primer paso hacia la claridad. Solo quien se atreve a estar solo puede realmente aprender a estar acompañado. Solo quien se conoce a sí mismo puede caminar con firmeza junto a otros. Imagina que la soledad es un maestro anciano. No habla mucho, no grita, no impone. Se sienta contigo en silencio y espera. Al principio, su presencia te incomoda. Quieres levantarte, huir, llenar el espacio con cualquier cosa. Pero si decides quedarte, poco a poco comienzas a escuchar lo que hasta entonces pasaba inadvertido. Tus pensamientos más íntimos, tus verdaderos deseos, las contradicciones que necesitan ordenarse. Ese maestro no te da respuestas inmediatas, pero te enseña a formular preguntas mejores. Y eso ya lo cambia todo. El miedo a la soledad proviene, en realidad, de un malentendido. Creemos que estar solos es sinónimo de estar vacíos. Pero lo que la soledad hace es revelarnos qué tan llenos o qué tan huecos estamos por dentro. Cuando aceptamos este encuentro, descubrimos que el valor de nuestra vida no depende de la multitud que nos rodea, sino de la calidad de nuestra relación con nosotros mismos. Marco Aurelio escribió:
El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra un poder transformador. Porque vivir en armonía con uno mismo no es posible sin aceptar la soledad. Ella es el umbral que nos conduce a esa paz interior que tanto buscamos en otros lugares. El primer paso es cambiar la perspectiva. En vez de preguntar, ¿por qué estoy solo? Atrévete a decir, estoy acompañado por mí mismo, y eso basta para comenzar. En ese instante, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un privilegio. El privilegio de poder observar tu mente, de ordenar tu espíritu, de recordar lo que realmente importa. La soledad, entonces, es un escenario de transformación. Un espacio donde aprendes a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo eterno de lo pasajero. Es, en cierto modo, la escuela más antigua y más sincera que existe. Y como todo maestro exigente, al principio resulta incómoda, incluso dura. Pero con el tiempo, sus enseñanzas se convierten en la base de una vida más libre, más consciente, más fuerte. Al cerrar este primer encuentro con la soledad, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces has tratado a este maestro como si fuera tu enemigo? ¿Y qué pasaría si hoy, en lugar de rechazarlo, le abrieras la puerta de tu vida? Quizá descubras que lo que tanto temías era, en realidad, la llave que estabas necesitando. La soledad no es oscuridad, es la lámpara que ilumina lo que llevas dentro. Es la voz que te recuerda que no estás incompleto. Y es el primer paso para entender que, como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Porque solo cuando aprendemos a estar solos con dignidad, descubrimos que nunca hemos estado realmente solos. Vivimos en un tiempo en el que la soledad se interpreta casi siempre como un fracaso. La sociedad nos repite una y otra vez que estar solos es estar incompletos, que si no compartimos cada instante en redes sociales, si no acumulamos contactos, si no estamos rodeados de voces y de ruido, entonces nuestra vida carece de valor. Pero, ¿de dónde surge esta creencia? ¿Por qué hemos convertido la soledad en un estigma, en una especie de enemigo invisible? La respuesta está en cómo nos hemos acostumbrado a buscar fuera lo que deberíamos encontrar dentro. Desde pequeños, recibimos mensajes que asocian la valía personal con la aprobación de los demás. El niño que recibe aplausos en la escuela se siente fuerte, mientras que aquel que pasa desapercibido comienza a creer que su silencio lo hace menos importante. Crecemos con esa herida. La convicción de que si no hay alguien más validando nuestra existencia, no somos suficientes. El resultado es que llegamos a la adultez con una dependencia silenciosa, la de necesitar la compañía constante de otros para no enfrentarnos a nosotros mismos. Y así, confundimos ruido con vida, compañía superficial con vínculo profundo, y ocupación frenética con propósito verdadero. Cuando por fin llega el silencio, lo interpretamos como vacío. Cuando nos toca estar solos, lo confundimos con abandono. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda una verdad incómoda pero liberadora. No es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ello. Estas palabras de Epicteto revelan que la soledad, en sí misma, no es dolorosa. Lo que duele es la interpretación que hemos fabricado alrededor de ella. No es el hecho de estar sin compañía lo que nos hiere, sino el significado negativo que le otorgamos. Imagina a alguien caminando por un bosque. Una persona puede verlo como un momento de calma, de conexión con la naturaleza, de libertad. Otra, en cambio, puede sentir miedo, percibir peligro en cada sombra, y considerar ese mismo bosque como un castigo. El lugar no cambia. Lo que cambia es la mirada. Con la soledad ocurre lo mismo. Cuando pensamos que la soledad es señal de fracaso, la vivimos con angustia. Pero cuando comprendemos que es una oportunidad de encuentro con uno mismo, la misma situación se transforma en un regalo. Cambia la percepción, y con ella, cambia toda la experiencia. El problema es que la sociedad moderna ha reforzado esa mirada distorsionada. Vivimos en una cultura de conexión constante, donde estar desconectado es visto casi como un crimen.
Nos sentimos obligados a contestar mensajes al instante, a demostrar que tenemos planes, a publicar fotos que certifiquen nuestra vida social. Y en medio de todo ese ruido, olvidamos que la verdadera conexión comienza dentro de uno mismo. La ironía es que muchas de las personas más solas son, paradójicamente, las que están rodeadas de multitudes. Rodeadas de conversaciones vacías, de vínculos débiles, de aplausos fugaces. En cambio, quien aprende a estar consigo mismo, aunque camine por las calles en silencio, lleva consigo una compañía inquebrantable, la de su propia paz interior. Séneca escribió: «El hombre que se basta a sí mismo nunca está solo». Esta frase nos invita a reconsiderar lo que realmente significa estar acompañado. ¿De qué sirve rodearse de decenas de personas si, al llegar la noche, nos sentimos vacíos por dentro? La verdadera compañía no es la de los cuerpos alrededor, sino la de un espíritu que ha aprendido a no depender de lo externo para sentirse completo. Entonces, ¿cómo desmontar la mirada equivocada sobre la soledad? El primer paso es reconocer que nuestra incomodidad no nace de la soledad misma, sino del apego a la validación externa. Hemos aprendido a medir nuestro valor por los ojos ajenos. ¿Cuántos nos siguen? ¿Cuántos nos llaman? ¿Cuántos nos buscan? Pero el estoico sabe que ese terreno es frágil, porque lo que depende de otros siempre puede desaparecer. La única base sólida está en uno mismo. El segundo paso es aceptar que el miedo a la soledad es, en el fondo, miedo al autoconocimiento. Cuando estamos solos, emergen pensamientos que normalmente quedan ocultos bajo el ruido. Recuerdos, inseguridades, deseos no cumplidos. Y mirarlos de frente puede ser incómodo. Pero, ¿acaso no es en esa incomodidad donde se encuentra la posibilidad de crecer? Solo quien se atreve a enfrentar sus sombras puede iluminar su propio camino. El tercer paso es transformar la narrativa. En lugar de decir me han dejado solo, podemos decir he recibido un espacio para estar conmigo mismo. En lugar de pensar nadie me necesita, podemos afirmar ahora puedo escuchar lo que yo necesito. Este cambio de lenguaje no es superficial, reconfigura la manera en que sentimos la soledad. En definitiva, la mirada equivocada sobre la soledad nace de una ilusión colectiva, la de creer que el valor humano depende de la multitud. Pero los estoicos sabían que lo contrario es cierto. El hombre verdaderamente fuerte no es el que nunca está solo, sino el que sabe hacer de la soledad un territorio fértil. Y aquí surge una pregunta que cada uno debe responder en silencio. ¿Has estado huyendo de la soledad como si fuera un verdugo, sin darte cuenta de que quizá es un mentor paciente que lleva años esperándote? Reconocer este malentendido es ya dar un paso hacia la libertad. Porque el día en que dejes de ver la soledad como un enemigo, descubrirás que no hay nada que temer. Solo un espacio abierto para aprender, para fortalecerte y para reencontrarte con lo esencial. La soledad, por tanto, no es un vacío, sino un espejo. Y el verdadero error no está en quedarse solo, sino en negarse a mirarse en él. Cuando escuchamos la palabra soledad, casi siempre la asociamos con un estado pasivo, como si se tratara de una sala vacía en la que simplemente no ocurre nada. Pero los estoicos comprendieron algo distinto. La soledad no es una pausa, sino un entrenamiento. Es, en realidad, un gimnasio invisible donde se fortalece la mente, un espacio en el que, al privarnos del ruido y las distracciones externas, podemos trabajar con el único instrumento que siempre estará con nosotros, nuestro propio pensamiento. Marco Aurelio lo expresó con claridad en sus meditaciones. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y dónde mejor que en la soledad para examinar esos pensamientos, ordenarlos y disciplinarlos? Cuando estamos acompañados, inevitablemente nos adaptamos a las conversaciones, a las opiniones, a los juicios ajenos. En soledad, en cambio, la mente se ve obligada a confrontarse consigo misma, como un atleta que entrena sin espectadores, sin aplausos y sin excusas. Imagina por un momento a un gladiador en la arena. La multitud grita, los tambores retumban, la tensión es palpable. Pero la verdadera preparación de ese hombre no ocurrió allí, bajo los ojos del público. Ocurrió antes, en el silencio de los entrenamientos, cuando repetía una y otra vez los movimientos,
cuando enfrentaba el dolor sin reconocimiento alguno. De igual manera, la soledad es ese entrenamiento invisible que nos prepara para el ruido del mundo. ¿Por qué necesitamos este gimnasio de la mente? Porque en el día a día estamos sometidos a constantes pruebas. La crítica injusta, la prisa, la incertidumbre, las pérdidas inesperadas. Y frente a todo eso, el que no ha entrenado su mente se derrumba con facilidad. En cambio, aquel que ha practicado en la soledad la disciplina de su pensamiento, puede mantenerse sereno incluso en medio de la tormenta. El estoico ve la soledad como un campo de ejercicios. No se encierra para huir, sino para practicar. ¿Practicar qué? Practicar la atención, la claridad, la fortaleza. Así como un músico afina su instrumento antes de salir al escenario, el hombre sabio afina su mente en los momentos de retiro. Y esa práctica se realiza en distintas formas: la observación de los pensamientos. En soledad, descubrimos que nuestra mente es un río incesante. Ideas, recuerdos, temores y deseos aparecen uno tras otro. El ejercicio consiste en observarlos sin dejarse arrastrar, como quien contempla el cauce desde la orilla. Esa distancia interior nos da poder. La escritura como espejo. Marco Aurelio escribía sus reflexiones para ordenar su mente. Hoy también podemos hacerlo. Un cuaderno en blanco se convierte en un confidente silencioso donde volcamos preocupaciones y descubrimos patrones ocultos. Escribir en soledad es levantar pesas para el alma. La meditación en el presente. No necesitamos templos ni rituales complicados. Basta con sentarse unos minutos en silencio, respirar y recordar que lo único que realmente poseemos es este instante. Esa práctica fortalece la mente como el ejercicio fortalece los músculos. La contemplación de la naturaleza. Caminar solo, observar un árbol, un río, el cielo al atardecer. Epicteto decía: si deseas mejorar, acepta ser considerado tonto por los demás. Y quizá hoy nos llamen raros por buscar la calma en la naturaleza en lugar de en una pantalla. Pero en esa rareza se encuentra la verdadera libertad. Cuando practicamos estas disciplinas en soledad, lo que realmente entrenamos es la capacidad de no depender de estímulos externos para sentirnos vivos. El hombre común necesita ruido, necesita distracción, necesita que alguien le diga qué hacer. El hombre entrenado en la soledad, en cambio, se basta a sí mismo. Y esa autosuficiencia lo convierte en invulnerable. La soledad, como gimnasio de la mente, también nos confronta con la resistencia interna. Al principio, duele. Igual que los músculos arden en los primeros días de entrenamiento, la mente se resiste en los primeros encuentros con el silencio. Surgen ansiedades, recuerdos incómodos, una necesidad casi desesperada de volver a la distracción. Pero es precisamente en ese dolor donde se encuentra el crecimiento. Cada minuto que resistimos y permanecemos presentes es un peso levantado, un paso más hacia la fortaleza interior. Piensa en la diferencia entre alguien que nunca ha entrenado su mente y aquel que lo ha hecho. El primero, frente a una crítica, reacciona con ira. Frente a una pérdida, se hunde en la desesperación. Frente a la incertidumbre, se paraliza. El segundo, en cambio, responde con calma, con claridad, con dignidad. No porque sea insensible, sino porque ha fortalecido su interior en los ejercicios silenciosos de la soledad. En este gimnasio no hay medallas ni aplausos. El único resultado es invisible: una mente más clara, más fuerte, más libre. Y sin embargo, ese resultado lo cambia todo. Porque quien domina su mente ya no es esclavo de las circunstancias. Como decía Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario sufre más de lo necesario. La soledad nos entrena para no sufrir doblemente, para no añadir tormenta interior a la tormenta exterior. Ahora bien, este entrenamiento no es un retiro definitivo del mundo. Al contrario, la soledad es la práctica privada que nos prepara para la vida pública. Igual que el atleta necesita su gimnasio para rendir en la competencia, el alma necesita su espacio de soledad para rendir en la existencia diaria. Por eso, la invitación es clara. No huyas de la soledad, úsala. No la veas como un desierto, sino como una arena de práctica. Cada instante en silencio contigo mismo es un ejercicio que fortalece tu mente. Y cuanto más entrenes allí,
más firme estarás cuando regreses al bullicio del mundo. La pregunta es inevitable. ¿Vas a seguir evitando ese gimnasio porque al principio duele, o te atreverás a entrar en él sabiendo que cada entrenamiento silencioso te acerca a la libertad interior? La decisión, como siempre, está en tus manos. Cuando el bullicio del mundo se apaga y la puerta de la soledad se cierra tras de nosotros, no entramos en un vacío. Al contrario, comenzamos a escuchar un coro de voces que siempre han estado ahí, ocultas bajo el ruido de la vida cotidiana. Voces que susurran miedos antiguos, dudas que nunca nos atrevimos a mirar de frente, recuerdos que preferimos enterrar. La soledad no inventa esas voces. Simplemente nos deja a solas con ellas. Y ese encuentro puede resultar incómodo, incluso aterrador, porque nos revela la verdad que el ruido externo disimulaba. Marco Aurelio decía: el hombre no debe temer a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir. Podríamos aplicar esta enseñanza al silencio. No debemos temer a las voces que emergen en soledad, sino a vivir toda una vida huyendo de ellas. Porque quien huye de su interior, huye también de su propia vida. En esos momentos de silencio aparecen primero los pensamientos más inmediatos, las preocupaciones pendientes, las listas de tareas, las conversaciones no resueltas. Pero poco a poco, si nos mantenemos en ese espacio, empiezan a levantarse voces más profundas. Una voz nos recuerda las oportunidades perdidas. Otra nos trae de vuelta el rostro de alguien a quien lastimamos. Otra nos grita que no somos suficientes, que deberíamos haber hecho más, que nunca alcanzaremos la calma que buscamos. Y ahí es donde el alma se enfrenta a su batalla más íntima. El hombre común, cuando escucha esas voces, busca escapatoria. Se aferra al teléfono, al ruido, a cualquier distracción que la silencie. Pero el estoico comprende que esas voces no son enemigas, sino maestras disfrazadas. Cada una de ellas señala una herida, un punto débil, una sombra que necesita ser iluminada. Y solo quien se atreve a escucharlas puede sanar y fortalecerse. Epicteto lo resumió con una frase que hoy resuena con fuerza: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Lo mismo ocurre con las voces internas. No son las memorias, ni los temores en sí los que nos hieren, sino la interpretación que les damos. Si las consideramos amenazas, nos encadenan. Si las reconocemos como señales, nos liberan. Piensa en el miedo, por ejemplo. En soledad, esa voz puede gritar con violencia: no eres capaz, no estás preparado, todo saldrá mal. El instinto es huir, taparse los oídos, distraerse. Pero si nos detenemos y escuchamos con serenidad, descubrimos que el miedo solo nos señala aquello que más valoramos, aquello que tememos perder. Y en ese descubrimiento hay poder. Porque el miedo, comprendido, se convierte en brújula. Lo mismo ocurre con la culpa. En soledad, la culpa aparece como un juez implacable que nos recuerda errores pasados. Y es fácil caer en la trampa de castigarnos una y otra vez por lo que ya no podemos cambiar. Pero el estoico sabe que la culpa también puede ser maestra. No está ahí para hundirnos, sino para recordarnos el valor de actuar con más virtud en el presente. La culpa no se elimina negándola, sino transformándola en compromiso con un hoy más digno. Y luego está la voz de la duda, quizá la más persistente de todas. Nos pregunta: ¿quién eres realmente? ¿Cuál es tu propósito? ¿Vives de acuerdo a tus principios o simplemente te dejas arrastrar? Estas preguntas incomodan, pero también son las que nos empujan a crecer. Porque sin duda, no hay búsqueda. Sin búsqueda, no hay hallazgo. La soledad, entonces, se convierte en una especie de tribunal interior. Allí no hay jueces externos, no hay público, no hay excusas. Solo tú y tus voces. Y aunque a primera vista parezca un escenario duro, en realidad es el lugar más honesto que existe. Porque mientras en público podemos fingir, en soledad no hay disfraz que nos salve. El verdadero reto está en no dejarnos dominar por esas voces, sino aprender a dialogar con ellas. No se trata de eliminarlas, sino de transformarlas. El miedo puede convertirse en prudencia, la culpa en sabiduría, la duda en motor de búsqueda. Cada voz, bien escuchada, es una herramienta para la vida. Este proceso no es sencillo.
Requiere valor, disciplina y paciencia. Pero también es el camino hacia una libertad auténtica. Porque cuando aprendemos a convivir con nuestras voces interiores, dejamos de ser sus esclavos. Y en ese momento, el mundo exterior pierde gran parte de su poder sobre nosotros. Ya no necesitamos huir, ya no tememos al silencio, ya no buscamos compulsivamente distracciones. Hemos encontrado en nosotros mismos un terreno firme. Séneca escribió: el hombre que es valiente es libre. Y no hay mayor valentía que la de sentarse en silencio con las propias sombras, mirarlas a los ojos y aprender de ellas. Ese acto, aparentemente sencillo, es una de las formas más profundas de libertad. Por eso, la próxima vez que te encuentres en soledad y esas voces comiencen a surgir, no huyas. Respira, escucha, pregúntales qué quieren enseñarte. Porque cada voz que enfrentas y transformas es un peso menos que cargas, una cadena menos que te ata, un paso más hacia la serenidad que tanto buscas. El silencio no es vacío. El silencio es un aula. Y esas voces, aunque incómodas, son los profesores que nos guían hacia la madurez interior. La pregunta que queda en tus manos es: ¿seguirás huyendo de esas voces como si fueran fantasmas? ¿O te atreverás a recibirlas como mensajeras de la verdad que llevas dentro? En ese pequeño gesto de valentía comienza la verdadera fortaleza. Hay un momento decisivo en la vida de todo ser humano, aquel en el que comprende que depender de la aprobación ajena es la forma más sutil de esclavitud. Mientras nuestra paz interior esté atada al reconocimiento de otros, estaremos siempre vulnerables, siempre temerosos, siempre a merced de lo que no controlamos. Y es precisamente la soledad, esa compañera tantas veces temida, la que se convierte en la maestra que nos muestra el camino hacia la verdadera independencia. En soledad descubrimos hasta qué punto nuestra identidad ha sido moldeada por los ojos de los demás. Desde niños, nos enseñaron a buscar sonrisas, aplausos, gestos de aprobación. Y sin darnos cuenta, hemos llegado a creer que valemos tanto como las palabras que recibimos, tanto como la compañía que mantenemos. Pero la soledad rompe ese espejo distorsionado y nos obliga a preguntarnos: ¿quién eres cuando nadie te observa? ¿Qué valor tienes cuando no hay aplausos? ¿Qué queda de ti cuando no hay testigos de tus actos? Séneca lo expresó con una lucidez que atraviesa los siglos: el hombre más rico es el que se basta a sí mismo. Esta no es una invitación al aislamiento egoísta, sino a la libertad. Porque quien aprende a bastarse a sí mismo no rechaza la compañía, pero tampoco la necesita para sentir plenitud. Puede compartir, pero no mendigar. Puede disfrutar de la presencia ajena, pero no se derrumba en su ausencia. La soledad nos entrena para esa autosuficiencia. Al privarnos de la constante validación externa, nos coloca frente al desafío de encontrar nuestro propio centro. Y al principio, esto duele. Es como un músculo atrofiado que, al empezar a usarse, provoca resistencia y cansancio. Estamos tan habituados a buscar refugio en las opiniones ajenas, que el simple hecho de caminar solos puede parecer insoportable. Pero poco a poco, como todo entrenamiento, el dolor se transforma en fuerza. Independencia no significa indiferencia. No se trata de cerrar el corazón ni de despreciar a quienes nos rodean. Significa, más bien, reconocer que nuestra paz no depende de factores externos. El hombre independiente puede amar con libertad. Precisamente porque su amor no nace de la carencia, sino de la plenitud. Puede servir a otros sin esclavizarse, porque su servicio no busca aprobación, sino coherencia con sus propios valores. Marco Aurelio lo resumió en una frase que aún resuena con potencia: el valor de un hombre se mide por lo que persigue. ¿Y qué persigue el sabio? No los aplausos fugaces, no las máscaras de reconocimiento, no el ruido que pronto se apaga. Persigue la virtud, la serenidad, la coherencia consigo mismo. Y ese tipo de búsqueda solo puede fortalecerse en la soledad, porque es allí donde nadie más dicta las reglas salvo la propia conciencia. Imagina por un momento que tu vida es un barco. Mientras dependas de la validación ajena, tu timón estará en manos de otros. Unas veces virarás hacia donde quieren tus amigos, otras hacia donde presiona tu familia, otras hacia donde dicta la sociedad. Pero cuando aprendes, en soledad, a escuchar tu propia brújula, recuperas el timón.
Quizá el mar siga siendo incierto, quizá las tormentas sigan llegando, pero ahora navegas con dirección propia. Y esa es la esencia de la libertad. La soledad también nos enseña a discernir entre necesidad y elección. El que no soporta estar solo busca compañía por necesidad, incluso aunque sea tóxica, superficial o destructiva. En cambio, el que ha aprendido a convivir con su soledad elige la compañía por verdadero deseo, no por miedo. Y esa elección es infinitamente más pura y más auténtica. Podemos verlo en la vida cotidiana. ¿Cuántas personas permanecen en relaciones que ya no les nutren, solo por temor a la soledad? ¿Cuántos aceptan trabajos que detestan, únicamente para no enfrentar el silencio de decidir un nuevo rumbo? ¿Cuántos se rodean de ruido constante para no tener que escucharse a sí mismos? El precio de ese miedo es altísimo: renunciar a la autenticidad. Y, sin embargo, todo cambia cuando dejamos de temer a la soledad. Porque en ese instante comprendemos que podemos elegir, que no necesitamos cadenas, que la verdadera compañía empieza por estar reconciliados con uno mismo. Epicteto lo dijo con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y la soledad es la prueba definitiva de esa afirmación. Porque si no puedes soportar tu propia presencia, nunca serás realmente libre. Estarás siempre encadenado a la necesidad de huir de ti mismo a través de otros. Pero cuando logras habitar tu interior con calma, cuando descubres que contigo mismo basta, entonces nada ni nadie puede quitarte esa libertad. Este aprendizaje no significa renunciar al mundo, sino regresar a él con mayor fortaleza. El hombre que ha conquistado su independencia interior no es un ermitaño encerrado en una cueva, sino alguien capaz de estar en medio de la multitud sin perder su centro. Puede escuchar críticas sin derrumbarse, puede recibir elogios sin envanecerse, porque sabe que ni lo uno ni lo otro define su valor. La soledad, como maestra de independencia, nos prepara para vivir con dignidad. Nos enseña a decir sí cuando lo deseamos de verdad, y no cuando es necesario, sin miedo al rechazo. Nos recuerda que la coherencia es más valiosa que la aprobación, y que la paz interior vale más que cualquier aplauso externo. Por eso, cada instante de soledad es una oportunidad de libertad. Cada minuto en el que nos bastamos a nosotros mismos es un recordatorio de que no somos mendigos de afecto ni esclavos de la mirada ajena. Somos seres completos, capaces de compartir desde la abundancia y no desde la carencia. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Quieres seguir atado a la necesidad de que otros definan tu valor? ¿O te atreverás a abrazar la soledad como la maestra que te hará verdaderamente libre? La respuesta no se da con palabras, sino con la forma en que eliges vivir cada día. Cuando el mundo calla y nos quedamos a solas con nosotros mismos, algo misterioso comienza a germinar. Allí donde muchos solo ven vacío, los espíritus atentos descubren un terreno fértil: la creatividad. La soledad, lejos de ser un páramo estéril, es un campo donde las ideas brotan como semillas que, con paciencia y cuidado, pueden transformarse en frutos capaces de alimentar no solo nuestra vida, sino la de otros. Basta observar la historia. Los grandes pensadores, artistas y filósofos hallaron en el silencio de la soledad el impulso para crear. Marco Aurelio escribía en sus noches de retiro, no para la gloria pública, sino para ordenar su mente. Sin embargo, sus palabras siguen inspirando a la humanidad siglos después. Miguel de Cervantes, en la dureza de sus encierros, dio forma a Don Quijote, una obra que cambió la literatura para siempre. Beethoven, enfrentando la sordera y el aislamiento, compuso algunas de sus sinfonías más sublimes. Todos ellos comprendieron lo mismo: que la soledad, bien abrazada, es un taller secreto donde se forjan obras inmortales. ¿Por qué la soledad es tan poderosa para la creatividad? Porque nos libera del ruido externo y nos conecta con la voz interior. En compañía constante, nuestra mente se dispersa en las expectativas ajenas, en las demandas sociales, en el flujo incesante de estímulos. Pero en la soledad, esa distracción desaparece, y lo que queda es un espacio abierto donde la imaginación puede desplegarse sin barreras. La creatividad no surge de la prisa ni del exceso, sino del silencio y la atención.
Es en los momentos de soledad cuando podemos contemplar un problema desde otra perspectiva, cuando una intuición inesperada cruza el umbral de la conciencia, cuando una chispa se convierte en fuego. Como decía Séneca, el ocio, si no se convierte en pereza, es el taller de la mente. Y la soledad es precisamente ese ocio fértil, distinto de la inactividad, que abre paso a la creación. La vida moderna, sin embargo, nos empuja en dirección contraria. Vivimos conectados a pantallas que nunca se apagan. Consumimos información sin descanso. Pasamos de una notificación a otra como si fueran cadenas invisibles. Queremos resultados inmediatos, olvidando que las grandes ideas requieren maduración. En ese contexto, la soledad se vuelve un acto revolucionario. Un espacio de resistencia contra la superficialidad. Un refugio donde las ideas pueden crecer sin ser aplastadas por la inmediatez. Pero la soledad no solo es el terreno donde surgen las ideas, también es el crisol donde se ponen a prueba. Porque cuando estamos solos, no hay espectadores que aplaudan o critiquen. Solo nosotros y nuestro trabajo. Y esa confrontación desnuda es lo que da autenticidad a lo que creamos. No buscamos impresionar, buscamos expresar lo que realmente somos. Lo que nace en soledad lleva la huella de lo verdadero. Piensa en un pintor frente a un lienzo en blanco, en un escritor frente a una página vacía, en un inventor ante un problema aún sin resolver. Todos ellos enfrentan la misma escena, un silencio que puede parecer amenazante, pero que en realidad es la antesala de algo nuevo. Es allí donde el alma, liberada de distracciones, comienza a jugar, a experimentar, a atreverse. Y de ese atrevimiento surgen las creaciones que después iluminan al mundo. La soledad, además, nos enseña que la creatividad no es privilegio de unos pocos genios, sino una capacidad inherente a todo ser humano. No se trata únicamente de escribir libros o pintar cuadros. Se trata de encontrar soluciones, de reinventarse, de darle forma a una vida más consciente y plena. Cada uno de nosotros, en su soledad, puede descubrir nuevas formas de trabajar, de amar, de vivir. La creatividad es el arte de modelar el presente, y la soledad es el taller donde se aprenden las técnicas. Pero, como todo aprendizaje, exige disciplina. No basta con estar solos. Hay que saber habitar esa soledad con atención. Quien se encierra en silencio pero llena su mente de ruido interior no avanza. La clave está en cultivar una disposición de escucha, en estar abiertos a lo que surja, en aceptar que las ideas necesitan tiempo para madurar. Igual que una semilla no florece de un día para otro, la creatividad requiere paciencia y confianza. Epicteto enseñaba que no debemos esperar resultados inmediatos de la filosofía, como tampoco esperamos que un fruto madure en el mismo día en que se planta. Lo mismo ocurre con la creatividad. La soledad nos entrena en la paciencia, en el arte de esperar sin ansiedad, en la certeza de que cada momento de silencio es un riego invisible que alimenta la semilla de algo nuevo. Por eso, cada instante de soledad puede convertirse en una práctica creativa. No se necesita un gran estudio ni condiciones perfectas. Basta con detenerse, con escuchar, con permitirse estar presente. Una caminata en silencio puede inspirar una idea. Un cuaderno en blanco puede convertirse en mapa de un proyecto. Una hora sin interrupciones puede revelar una solución que parecía imposible. La verdadera creatividad, la que deja huella, no nace del ruido exterior, sino del silencio interior. Y ese silencio solo se alcanza en soledad. Allí descubrimos que no somos simples repetidores de lo que otros dicen o hacen, sino creadores capaces de dar forma a algo propio. La pregunta es inevitable. ¿Cuántas ideas has dejado morir por miedo a la soledad? ¿Cuántos proyectos nunca viste nacer porque llenaste tus días de ruido para evitar el silencio? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. Quizá lo único que falta no es inspiración, sino el valor de quedarte a solas contigo mismo y escuchar lo que tu mente y tu corazón tienen que decirte. La soledad no es un desierto. Es un manantial oculto. Y cada vez que te atreves a beber de él, despiertas la chispa de tu creatividad. ¿Estás dispuesto a entrar en ese silencio fértil y permitir que tu propia vida se convierta en una obra de arte?
Hay una verdad profunda que pocos se atreven a mirar de frente. Mientras dependamos de la compañía, la aprobación o el reconocimiento de los demás, jamás seremos realmente libres. Podremos tener éxito, riquezas, incluso popularidad, pero si nuestra calma interior se tambalea cada vez que nos falta una mirada externa, vivimos encadenados. La soledad, tantas veces vista como un castigo, es en realidad la llave que abre la puerta de esa libertad que el alma ansía. Cuando el ruido de afuera se apaga, la soledad nos pone a prueba. Nos pregunta sin rodeos: ¿eres capaz de sostenerte por ti mismo? Y al enfrentarnos a esta cuestión, descubrimos hasta qué punto hemos entregado nuestro poder a los demás. ¿Cuántas veces condicionamos nuestra felicidad a un gesto de afecto, a un aplauso, a un mensaje en el momento justo? Pero lo que la soledad nos enseña es que la verdadera libertad no depende de que otros nos den, sino de que aprendamos a no necesitar. Marco Aurelio escribió: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y esa armonía solo puede nacer de un corazón que no se tambalea cuando falta compañía. Porque la soledad, bien entendida, no nos encierra, nos libera. Nos recuerda que la serenidad es un derecho interior, no una concesión externa. Piensa en el miedo al rechazo, por ejemplo. ¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por temor a lo que otros dirán? ¿Cuántos sueños guardamos en un cajón porque alguien podría ridiculizarlos? Ese miedo es una cadena invisible que condiciona toda nuestra vida. Pero en la soledad aprendemos a medir nuestro valor con otra vara, la de la coherencia con nosotros mismos. Allí nadie juzga, nadie aplaude, nadie critica. Solo queda la pregunta esencial: ¿estoy siendo fiel a mi propia razón? ¿A mis propios principios? Esa fidelidad es libertad. La soledad también nos enseña a desprendernos de la ansiedad de pertenecer. Vivimos en una época en la que el ser parte parece más importante que el ser uno mismo. Queremos estar en todos los grupos, formar parte de todas las conversaciones, ser visibles en cada espacio. Pero la soledad nos recuerda que no necesitamos estar en todas partes para tener un lugar en el mundo. Nuestro sitio está allí donde somos auténticos, aunque sea en silencio, aunque sea en solitario. Séneca, con la claridad que lo caracterizaba, decía: el hombre sabio se basta a sí mismo, pero desea amigos, no porque los necesite, sino porque lo enriquecen. Este matiz es crucial. El sabio no rechaza la compañía, pero tampoco la mendiga. La recibe con gratitud, pero sabe que su libertad no depende de ella. Y ese equilibrio solo se alcanza cuando la soledad nos ha enseñado a estar bien con nosotros mismos. Imagina por un momento que estás caminando por una ciudad desconocida. Al principio, puedes sentir miedo. No conoces las calles. No hay nadie que te guíe. Pero, con el tiempo, descubres que eres capaz de orientarte, de confiar en tus propios pasos, de decidir tu rumbo sin depender de nadie. Esa experiencia transforma tu percepción. Ya no necesitas un guía permanente, porque has encontrado seguridad en tu interior. Algo similar ocurre con la soledad. Al principio desconcierta, pero después revela que dentro de ti hay una brújula suficiente para caminar la vida. La libertad que nace de la soledad no es fría ni distante. Al contrario, es cálida y generosa. Porque quien no depende de otros para sentirse completo, puede amar sin miedo. Ya no busca en el otro un salvavidas, sino un compañero. Ya no exige, comparte. Ya no teme perder, porque ha descubierto que lo esencial nunca se pierde: la propia dignidad. Epicteto insistía en que no debemos esclavizarnos con deseos que dependen de circunstancias ajenas. Quien se obsesiona con lo que no controla, se vuelve esclavo de lo incierto. Pero quien centra su energía en lo que depende de él, su mente, sus acciones, su actitud, encuentra una libertad indestructible. La soledad nos entrena justamente en esa disciplina. Nos recuerda que lo único verdaderamente nuestro está dentro. Esa libertad interior se manifiesta en cosas pequeñas y grandes. En la capacidad de decir no cuando algo contradice nuestros valores. En la serenidad de aceptar que no necesitamos estar permanentemente conectados para estar vivos. En el coraje de seguir un camino propio aunque nadie lo entienda. Cada uno de esos gestos es un acto de liberación que comienza en la soledad.
Pero no nos engañemos. Este camino no es fácil. La soledad primero sacude, incomoda, hiere. Nos confronta con nuestras carencias y nos muestra qué tanto dependemos del mundo exterior. Es un espejo que no perdona. Y sin embargo, quien atraviesa ese umbral descubre un horizonte nuevo. El de una vida que ya no está gobernada por el miedo al abandono ni por la necesidad de aprobación. La libertad aprendida en la soledad nos convierte en personas más enteras. Ya no buscamos desesperadamente encajar en moldes ajenos, porque entendemos que la mayor fidelidad es a nuestra propia esencia. Ya no nos dejamos arrastrar por la presión de la multitud, porque sabemos que la serenidad es más valiosa que la popularidad. Y, sobre todo, dejamos de temer al silencio, porque comprendemos que es allí donde el alma recupera su fuerza. Así, la soledad se transforma en maestra de la independencia, pero también en guardiana de nuestra libertad. Nos enseña que nada ni nadie puede arrebatarnos lo más valioso. La paz interior que hemos cultivado en el diálogo con nosotros mismos. Y aquí surge una pregunta que resuena como un desafío personal. ¿Quieres seguir viviendo prisionero del miedo a estar solo, o te atreverás a descubrir la libertad que solo la soledad puede darte? La respuesta, como siempre, no está en las palabras, sino en el modo en que eliges habitar tu silencio. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con la mirada que aprendemos a poner sobre ellas. La soledad, tan temida por muchos, se convierte en ese espacio donde el dolor, lejos de ser negado, puede transformarse en una fuente de sabiduría. Porque cuando nos quedamos a solas con nuestras pérdidas, con nuestros fracasos, con las ausencias que nos marcan, comprendemos que el sufrimiento no es el final de la historia, es el comienzo de una metamorfosis interior. El estoicismo nunca negó el dolor. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, lloró por la muerte de sus hijos y sintió en carne viva la fragilidad de la existencia. Séneca, condenado al exilio y finalmente al suicidio, escribió páginas enteras sobre la inevitabilidad del sufrimiento humano. Epicteto, nacido esclavo, soportó humillaciones y violencia. Ninguno de ellos pretendió ocultar la dureza de la vida. Pero todos coincidieron en lo esencial. No es el dolor lo que nos destruye, sino la manera en que decidimos relacionarnos con él. Cuando la soledad llega tras una pérdida, lo primero que experimentamos es un vacío insoportable. Ese silencio parece un recordatorio cruel de lo que ya no está. La voz que cayó, la presencia que se fue, el futuro que no será. Y es natural sentir que esa herida nos desgarra. Pero el estoico aprende a dar un paso más. No se queda atrapado en la herida, sino que busca el aprendizaje escondido en ella. El dolor, mirado con serenidad, se convierte en maestro. En soledad, las emociones se amplifican. No hay distracciones que las suavicen ni voces que las tapen. Sentimos la tristeza como un océano, la nostalgia como un eco interminable, la decepción como un peso en el pecho. Y, sin embargo, es precisamente en esa intensidad donde aparece la oportunidad de transformación. Porque cada lágrima derramada en silencio es también un recordatorio de que seguimos vivos, de que la capacidad de sentir es la prueba de nuestra humanidad. La sabiduría que la soledad nos ofrece no consiste en eliminar el dolor, sino en transfigurarlo. Lo que antes parecía un obstáculo insalvable, con el tiempo se revela como el peldaño necesario para crecer. El rechazo nos enseña a valorar nuestra dignidad. La pérdida nos recuerda la importancia de apreciar lo efímero. El fracaso nos revela que la fortaleza no está en no caer nunca, sino en aprender a levantarse una y otra vez. Séneca lo expresó con palabras inolvidables. El hombre sufre más en su imaginación que en la realidad. Cuando estamos solos, descubrimos cuántas veces hemos multiplicado el dolor con pensamientos de desesperanza, con historias que nuestra mente repite una y otra vez. La soledad nos da la oportunidad de desactivar ese círculo vicioso, de mirar el sufrimiento con otros ojos, y de descubrir que, incluso en medio de él, hay espacio para la calma. Transformar el dolor en sabiduría implica un cambio radical de perspectiva. Significa aceptar que aquello que nos hirió también puede fortalecernos, que la traición que recibimos puede enseñarnos a elegir con más cuidado en el futuro,
que la soledad tras una ruptura puede mostrarnos la importancia de amarnos a nosotros mismos, que la muerte de alguien querido nos recuerda la urgencia de vivir con plenitud y no dar nada por sentado. Cada herida, bien comprendida, se convierte en un mapa hacia la virtud. En este proceso, la soledad funciona como un laboratorio. Allí experimentamos con nuestras emociones, observamos sus movimientos, las dejamos expresarse y luego las analizamos con serenidad. Descubrimos, por ejemplo, que la ira muchas veces nace del miedo, y que la tristeza encierra amor en estado puro. Y, poco a poco, aprendemos a traducir cada emoción en una lección práctica para nuestra vida. Imagina que tu corazón es una vasija. Cada dolor que recibes parece romperla, hacer grietas imposibles de reparar. Pero la soledad nos permite practicar lo que en Japón llaman kintsugi. El arte de reparar con oro las fracturas, de hacer de las cicatrices un símbolo de belleza. Así también nosotros podemos aprender a embellecer nuestras heridas, a transformarlas en parte de nuestra fortaleza. La soledad es el taller donde ese arte se cultiva. Epicteto nos recuerda: lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. En soledad, esa frase se vuelve experiencia viva. Descubrimos que podemos llorar sin vergüenza, pero también levantarnos con dignidad. Que podemos recordar con dolor, pero también agradecer lo vivido. Que podemos reconocer nuestras pérdidas, pero sin permitir que nos definan. El dolor compartido encuentra consuelo, pero el dolor vivido en soledad encuentra sabiduría. Porque allí, sin testigos ni consuelos externos, nos obligamos a construir desde dentro. Y lo que construimos en esas horas silenciosas ya no depende de nada externo. Se convierte en una fuente interna de fuerza que nadie puede arrebatarnos. El fruto de este aprendizaje es una forma más madura de vivir. Quien ha aprendido a transformar su dolor en soledad, ya no se deja arrastrar por cualquier tormenta. Puede mirar a los ojos a la adversidad sin derrumbarse. Puede consolar a otros porque sabe lo que significa atravesar el sufrimiento. Y sobre todo, puede vivir con una gratitud profunda, porque comprende que incluso lo doloroso forma parte del camino hacia la plenitud. Así, la soledad deja de ser un eco cruel del dolor y se convierte en la fragua donde el sufrimiento se transforma en luz. Un lugar donde las lágrimas limpian la mirada, donde las heridas se vuelven mapas, donde el silencio revela la voz más sabia de todas, la de un alma que ha aprendido a crecer incluso en medio de la adversidad. Y aquí surge una reflexión inevitable. ¿Seguirás viendo tu dolor como un enemigo que debes huir, o te atreverás a entrar en la soledad para descubrir en él la semilla de tu mayor sabiduría? Porque solo quien se atreve a atravesar el silencio del sufrimiento descubre que, al otro lado, la vida resplandece con una claridad que antes parecía imposible. Hemos recorrido un largo camino entendiendo la soledad. Primero como espejo incómodo, después como gimnasio de la mente, más tarde como maestra de independencia y, finalmente, como fragua del dolor en sabiduría. Pero todo este conocimiento sería estéril si no supiéramos aplicarlo en la vida diaria. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de ver la soledad como un acontecimiento extraordinario, y la convertimos en un hábito, en una práctica consciente, en un aliado que camina a nuestro lado cada día. La soledad no tiene por qué ser un retiro prolongado en las montañas ni un aislamiento radical. Puede manifestarse en gestos simples, en pequeños rituales que sembramos en nuestra rutina. Cada instante de silencio elegido, cada pausa deliberada en medio del ruido, se convierte en un recordatorio de que dentro de nosotros existe un refugio imperturbable. Marco Aurelio decía: las personas buscan retiros en el campo, en la playa o en la montaña. Tú también sueles anhelar esas cosas. Pero todo esto es propio de los más vulgares, ya que puedes retirarte en ti mismo en cualquier momento que desees. Estas palabras revelan un secreto poderoso. No necesitamos alejarnos físicamente del mundo para experimentar la soledad fértil. Basta con retirarnos hacia adentro, aunque sea por unos minutos, para encontrar esa paz que nos fortalece. ¿Cómo podemos, entonces, convertir la soledad en una práctica cotidiana? 1. La disciplina del silencio diario. Cada día podemos reservar unos minutos para permanecer en silencio absoluto. Sin música, sin pantallas, sin conversación.
Solo nosotros y nuestra respiración. Este acto sencillo, repetido con constancia, entrena la mente para encontrar calma incluso en medio del caos. Es como limpiar un cristal. Cuanto más lo hacemos, más clara se vuelve la visión. 2. El poder de la escritura. Un cuaderno puede ser un santuario. Allí volcamos pensamientos, emociones, dudas y gratitudes. Escribir en soledad no es un lujo. Es un ejercicio de claridad. Como Marco Aurelio con sus meditaciones, podemos usar la escritura no para mostrar nada al mundo, sino para ordenar el alma. Al releer nuestras propias palabras, descubrimos patrones. Entendemos heridas y celebramos avances invisibles. 3. El paseo contemplativo. Caminar en silencio, sin auriculares ni prisas. Es una de las formas más sencillas de practicar la soledad. Cada paso nos conecta con el presente, cada árbol o edificio se convierte en testigo de nuestra atención renovada. No se trata de llegar a un lugar, sino de permitir que el propio camino nos devuelva a nosotros mismos. 4. La pausa consciente en medio de la multitud. Incluso rodeados de gente podemos practicar la soledad interior. Basta con cerrar los ojos unos segundos, respirar hondo y recordarnos que nuestra calma no depende del ruido exterior. Este hábito convierte cualquier espacio en un refugio, cualquier momento en una oportunidad de volver al centro. 5. El diálogo interior. En soledad aprendemos a hablarnos con respeto y compasión. No como jueces implacables, sino como maestros pacientes. Podemos preguntarnos, ¿qué necesito de verdad? ¿Qué me está enseñando esta emoción? ¿Estoy viviendo en coherencia con mis principios? Este diálogo nos libera de la dependencia de respuestas externas y nos entrena para tomar decisiones más sabias. Cuando estos gestos se convierten en hábitos, la soledad deja de ser un estado esporádico y se transforma en una presencia constante. Ya no esperamos a que el mundo nos deje solos. Nosotros mismos buscamos esos momentos como quien busca agua para calmar la sed. Y cuanto más lo practicamos, más descubrimos que la soledad no nos resta, sino que nos multiplica. Lo extraordinario de esta práctica cotidiana es que fortalece nuestra relación con los demás. Quien sabe estar bien consigo mismo no necesita usar a otros como muletas emocionales. Al contrario, se convierte en una fuente de calma para quienes lo rodean. Su compañía no nace de la necesidad, sino de la abundancia. No exige, ofrece. No controla, acompaña. Y esa manera de relacionarse es infinitamente más libre y más genuina. Séneca advertía, no es libre quien está esclavizado por sus pasiones. Podríamos añadir, tampoco es libre quien está esclavizado por la necesidad de compañía constante. La soledad cotidiana nos vacuna contra esa esclavitud. Nos enseña a disfrutar de la presencia ajena sin convertirla en una adicción. Nos recuerda que la raíz de la serenidad está en nuestro interior, no en lo que el mundo nos da o nos quita. La clave está en la constancia. No basta con practicar la soledad de vez en cuando, como quien visita un lugar exótico. Debemos integrarla en la vida diaria, igual que comemos o respiramos. Solo así se convierte en una fuerza real, capaz de sostenernos en los momentos difíciles. Imagina tu día como una sinfonía. La mayor parte del tiempo está llena de notas, de movimiento, de sonidos. Pero ninguna sinfonía tendría belleza sin los silencios. Esos instantes donde la música se detiene son los que permiten que el resto cobre sentido. Así también nuestra vida, sin momentos de soledad, el ruido se vuelve insoportable, y lo esencial se pierde. La soledad cotidiana es ese silencio que da forma a la melodía de nuestra existencia. No olvidemos que el propósito del estoicismo no es huir del mundo, sino aprender a vivir en él con sabiduría. La soledad diaria no nos aparta de los demás, nos prepara para estar con ellos de una manera más auténtica. Al conocernos mejor, entendemos más al otro. Al calmarnos por dentro, irradiamos serenidad afuera. Al cultivar nuestro centro, nos convertimos en refugio para quienes aún no han descubierto el suyo. Por eso, la soledad no debe verse como una excepción dolorosa, sino como un hábito liberador. Cada vez que elegimos un instante de silencio, cada vez que nos retiramos hacia adentro, estamos construyendo una fortaleza invisible. Y esa fortaleza nos acompaña siempre,
incluso cuando el ruido del mundo parece incontrolable. La pregunta, entonces, no es si la soledad aparecerá en tu vida porque lo hará, sino si sabrás reconocerla como aliada. Te atreverás a integrarla en tu rutina diaria, a verla no como un vacío, sino como un recurso constante de libertad y claridad, porque quien convierte la soledad en un hábito cotidiano nunca vuelve a sentirse huérfano de paz. Lleva consigo, en cada momento, un refugio interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. Llegamos al final de este viaje en el que hemos explorado la soledad como espejo, como gimnasio, como maestra de independencia, como fragua de dolor y como semilla de creatividad. Pero ahora toca dar un paso más. Aprender a convivir con ella de manera natural. No como algo excepcional, sino como una presencia discreta que camina a nuestro lado. La verdadera sabiduría no está en visitar la soledad de vez en cuando, sino en integrarla como compañera constante de la vida. La soledad, cuando deja de asustarnos, se convierte en un lugar de descanso interior. Ya no la buscamos solo en los momentos de crisis o cuando el ruido exterior nos abruma. La reconocemos como parte de nuestra esencia, como un espacio al que podemos regresar siempre, incluso en medio de la multitud. Es entonces cuando comprendemos que no se trata de estar solos físicamente, sino de mantener un vínculo íntimo con uno mismo, un refugio que nos acompaña en cada circunstancia. Marco Aurelio escribió: "El que posee paz interior no necesita buscarla en otra parte". Esta frase resume la experiencia de vivir acompañado por la soledad. Cuando aprendemos a habitarla con serenidad, ya no dependemos de lugares especiales ni de condiciones externas. Cualquier instante puede convertirse en retiro. Una pausa en el trabajo, un momento en la naturaleza, un silencio compartido con alguien cercano. Vivir acompañado por la soledad significa llevar dentro de nosotros un espacio inviolable. Un espacio donde no llega la crítica ajena, donde no importan las comparaciones, donde las pérdidas no destruyen nuestra raíz. Es como un jardín secreto que cultivamos en el alma y al que nadie puede entrar sin nuestro permiso. Allí, entre las flores del silencio y los frutos de la reflexión, encontramos la fuerza para enfrentar la vida con dignidad. Pero esto no implica alejarnos del mundo. Al contrario, cuanto más cerca estamos de nuestra soledad, más presentes estamos con los demás. La compañía deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ya no buscamos en otros lo que no sabemos darnos. Y por eso nuestras relaciones se vuelven más libres, más auténticas, más generosas. El amor se transforma en don y no en exigencia, la amistad en celebración y no en dependencia. Séneca advertía que nadie que dependa de la fortuna es libre. Podemos extender esa idea. Nadie que dependa de la compañía constante es plenamente dueño de sí mismo. La soledad, cuando la aceptamos como compañera, nos otorga esa libertad interior que ninguna circunstancia externa puede robar. Porque incluso si un día nos encontramos sin apoyo, sin voces cercanas, sabremos que no estamos vacíos. Llevamos dentro una presencia fiel, la nuestra. Vivir acompañado por la soledad también nos otorga claridad. Nos ayuda a distinguir lo esencial de lo superfluo, lo verdadero de lo aparente. En medio del ruido del mundo, la soledad actúa como un filtro. Nos recuerda que muchas de las preocupaciones que nos agobian son pasajeras, mientras que la serenidad que cultivamos en nuestro interior es lo que realmente permanece. Esa claridad nos permite actuar con mayor justicia, decidir con mayor firmeza y vivir con mayor ligereza. Epicteto insistía en que la libertad consiste en no depender de lo que no está en nuestras manos. Vivir con la soledad como aliada es practicar esta enseñanza de forma constante, porque lo externo puede fallar, pero nuestro refugio interior está siempre disponible. Así, dejamos de ser rehenes de las circunstancias y comenzamos a ser dueños de nuestra vida. Imagina lo que significa caminar cada día con esta certeza. Que aunque el mundo cambie, aunque lleguen pérdidas o traiciones, aunque el futuro se muestre incierto, siempre tendrás contigo un lugar seguro. Ese lugar no está fuera, no depende de nadie más, sino que lo llevas dentro, como una llama que nunca se apaga. Ese es el regalo de vivir acompañado por la soledad. No se trata de una tarea que se cumple de una vez para siempre.
Es un arte que requiere práctica diaria, como quien cuida una planta o mantiene vivo un fuego. Habrá días en que la soledad parezca pesada, en que resurjan viejos miedos. Pero si perseveramos, descubriremos que incluso esas sombras forman parte de la enseñanza. Cada encuentro con la soledad es distinto, y en cada uno de ellos podemos aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. Vivir acompañado por la soledad es, en el fondo, vivir reconciliados con nuestra propia existencia. Es dejar de huir, dejar de mendigar validaciones, dejar de temer al silencio. Es aceptar que dentro de nosotros hay una voz serena que, si sabemos escuchar, puede guiarnos con más sabiduría que cualquier consejo externo. Al cerrar este recorrido, conviene recordar que la soledad no es un enemigo al que hay que derrotar, sino un maestro al que hay que honrar. Nos muestra lo que somos cuando nadie nos ve, nos fortalece donde éramos frágiles, nos ofrece paz en medio del ruido, nos prepara para amar sin cadenas y nos recuerda que la verdadera libertad está en nuestro interior. Y ahora te dejo con una pregunta que merece ser meditada en tu propio silencio. ¿Estás dispuesto a invitar a la soledad a caminar contigo, no como sombra temida, sino como aliada fiel en tu camino hacia la libertad interior? Si tu respuesta es sí, cada instante de tu vida, incluso los más difíciles, se transformará en oportunidad de crecer. Y si este mensaje resuena en ti, te invito a seguir explorando juntos este camino. Suscríbete, acompáñanos en este viaje estoico y permite que la sabiduría de la soledad siga iluminando tu camino.